En nuestro título, como ya les había dicho, estereoisomería. Entonces, ¿qué es la estereoisomería? Ya sabemos que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que difieren, digámoslo así, en su estructura. Entonces, cuando hablamos de estereoisomería, nos referimos a sustancias que tienen la misma fórmula molecular, la misma secuencia de átomos, enlazados con los mismos enlaces entre sus átomos, pero cambia su orientación espacial, es decir, su ubicación tridimensional es diferente. Eso es lo que genera un estereoisómero. Entonces, por favor, tomamos el apunte de la definición de estereoisomería. Continuamos. Dentro de los estereoisómeros ópticos tenemos una división. Se pueden llamar enantiómeros, diastereoisómeros, compuestos epímeros y anómeros. Entonces tenemos tres tipos de compuestos de acuerdo a la ubicación espacial que hace referencia a los estereoisómeros. En primer lugar, hablamos de los enantiómeros. Los enantiómeros son imágenes especulares no superponibles. Cuando hablamos de ubicación en el espacio nos referimos a eso. Es como si colocáramos siempre las moléculas frente a un espejo. En el caso de los enantiómeros, cuando colocamos una molécula frente a otra en un espejo, esas moléculas no son superponibles, es decir, yo al colocar una imagen sobre la otra no me van a quedar los átomos exactamente en el mismo lugar, ¿sí? No me van a quedar exactamente en el mismo lugar. Entonces, cuando esto sucede, decimos que es debido a que los elementos o los grupos atómicos están unidos a un carbono que se llama carbono asimétrico o carbono quiral. Ya vamos a mirar ahorita en un esquema qué es eso del carbono asimétrico o carbono quiral. Pero generalmente, entonces, esa es la cuestión que tenemos con los enantiómeros, es decir, una molécula al colocarse sobre su imagen especular no son superponibles, es decir, no van a quedar ubicados los átomos exactamente en los mismos lugares. Y para hacer un ejemplo de esta parte del no especular, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a colocar su mano de esta manera. A ver, todos. Yo los veo por aquí, ¿cierto? Colocan su mano así y de igual manera van a colocar su otra mano al lado, ¿cierto? Esto sería como la imagen especular, ¿cierto? Es como la imagen especular. Ustedes si se imaginan que en el medio de sus dos manos hay un espejo, van a tener exactamente la misma imagen de un lado o del otro. Ahora van a colocar una mano sobre la otra, tal cual, así como estaban. Entonces colocan una mano sobre la otra, es decir, estoy colocando la imagen especular de una sobre la otra. Y se van a dar cuenta que los dedos no quedan ubicados en el mismo lugar, ¿cierto? Los dedos quedan ubicados en lugares diferentes. Eso mismo sucede con los enantiómeros. Tenemos dos moléculas, tienen sus imágenes especulares, pero cuando vamos a colocar una molécula sobre la otra, no quedan los átomos exactamente en las mismas posiciones, quedan ubicados en posiciones diferentes. Entonces, la imagen especular no corresponde con eh, la, la- la sustancia como tal. Entonces, a eso es lo que llamamos enantiómeros o imágenes especulares no superponibles, no superponibles. No puedo colocar exactamente una imagen sobre la otra en cuanto a que los átomos no me van a quedar ubicados en el mismo sitio. Y como vuelvo y repito, eso se debe a que están unidos los grupos de esos átomos a carbonos que se llaman asimétricos o quirales.
Tomamos este apunte y ya vamos a mirar un esquema de lo que es un enantiómero. Bueno, vamos a mirar la siguiente imagen que corresponde a un enantiómero. Entonces, fíjense que aquí tenemos su fórmula, su estructura, y aquí tenemos la imagen especular de esta estructura, ¿sí? Lo que les decía, si colocamos esta imagen sobre esta, vamos a encontrarnos con que no van a quedar ubicados los átomos exactamente en el mismo lugar, ¿cierto? El átomo de oxígeno, el grupo H va a quedar de este lado, el hidrógeno va a quedar hacia este lado. Entonces, cuando tenemos este tipo de compuestos, decimos que se llaman enantiómeros, siempre enfocado en su imagen especular. Adicional a eso, entonces, ¿por qué se forman esos enantiómeros? Porque tenemos un carbono, fíjense que acá el átomo del centro es el carbono, es un carbono asimétrico. ¿Qué significa que sea un carbono asimétrico? Que los cuatro enlaces los tiene con grupos atómicos diferentes, ¿sí? Fíjense que los cuatro enlaces están con grupos atómicos diferentes. Por este lado está un grupo hidroxilo, por este lado hay un hidrógeno, por el otro lado tenemos un CH2OH, ¿cierto? Y por este lado tenemos un grupo carbonilo. Entonces, tenemos diferentes grupos a los cuales está unido este carbono. Por esa razón es un carbono asimétrico. Sería simétrico si todos estuvieran, si estuviera unido por todos los dos con el mismo tipo de átomos. Pero como está unido a átomos diferentes, decimos que es un carbono asimétrico. Cuando hay carbonos asimétricos, no es posible que se genere un isómero donde la imagen especular sea superponible, sino que en este caso no es superponible. ¿Sí? Entonces hacemos por favor este esquema y sacamos una flechita, voy a hacer acá, donde indique que tenemos un carbono asimétrico. Acá decimos que este es un carbono, a lo mejor en texto. Un carbono asimétrico. Bueno, entonces tomamos por favor el apunte, hacemos el esquema para indicar cómo son los enantiómeros. Los diastereoisómeros entonces son aquellos que en este caso tenemos dos moléculas que son imágenes especulares, ¿sí? Bueno, los enantiómeros son imágenes especulares, mientras que los diastereoisómeros no son imágenes especulares. Es decir, cuando yo coloco una molécula frente al espejo, no es igual o no se ve igual a la otra. ¿Sí? En los enantiómeros sí se ven las imágenes iguales una a la otra y no son superponibles, pero en el caso de los diastereoisómeros no son imágenes, eh, no son imágenes especulares, ¿sí? En ese caso, no es exactamente una imagen especular de la otra, sino que son diferentes. Entonces ya vamos a mirar cuando hablamos aquí son ejemplos de un diastereoisómero y cuando hablamos de un enantiómero. El enantiómero fue como el que vimos hace un rato en la imagen anterior, pero en el caso de los diastereoisómeros no son imágenes especulares porque cuando se coloca una frente a la otra no corresponden
a la misma sustancia exactamente. En el caso de los diastereoisómeros, también es importante tener en cuenta que ellos, la mayoría de los casos, son compuestos geométricos, ¿sí? Y por esa razón, entonces van a tener dos o más carbonos que son asimétricos. Bueno, chicos, ya pues por hoy se nos terminó el tiempo, entonces vamos a quedar hasta aquí. La próxima clase hacemos los ejemplos de los diastereoisómeros y miramos los otros compuestos que tienen estereoisomería. ¿Listo? Entonces, vamos con el desarrollo de este tema. Nos vemos a la última hora en clase de microbiología. ¿Listo? Nos vemos más tarde, chicos. Dios los bendiga.